Bueno, buenas noches. Iniciamos la conferencia de prensa de entrenadores de estudiantes. Eduardo Domínguez, luego de la derrota aquí en Bombón. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Cristian de Radio Tino 97.9. ¿Qué explicación le encontrás a un muy buen primer tiempo de Estudiantes? Otra vez no son contundentes. El segundo tiempo fue una antítesis. Y si como autocrítica coincidís que quizás tardaste un poco en los cambios. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No coincido con vos, no coincido. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver el fútbol y está bien. Y cuando los resultados mandan, a veces hay que tener tranquilidad. Creo que lo que, digamos, primero no coincido cuando decís que el equipo no tuvo contundencia cuando es uno de los equipos que más goles tiene en el campeonato, entonces no puedo coincidir en esa situación. Que sí, hoy no fuimos certeros, claro que sí, pero estamos contra un rival difícil, un estadio difícil, que si no sos certeros en las pocas chances que te brindan, se hace un poco cuesta arriba porque uno llega y se va con las manos vacías constantemente. Y cuando en las primeras dos llegadas tenés un penal en contra y tenés un gol en contra, el golpe es duro. Pero creo que el segundo tiempo no entramos no sé bien cómo explicarlo porque me da la sensación de que se especuló en algún cierto punto, sobre todo en la jugada del gol, como no la van a tirar acá, no la van a llegar acá, ¿no? La tiraron ahí, llegaron ahí y siempre fuimos corriendo atrás y no anticipamos, como el primer tiempo con la concentración que se jugó defensivamente se pudo controlar completamente el partido. Pero nos viene pasando, la primera que nos llegan nos convierten, se hace todo cuesta arriba y cuando este equipo rival agarra confianza, se hace más aún. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego Espirito para la Cielo. Preguntarte un poco esto que hablabas de que cada vez a estudiantes que le llegan lo golpean y después le cuesta reponerse. ¿Cuánto te preocupa este presente, estas situaciones, pensando en un partido tan importante como lo es el del próximo miércoles ante Botafogo como local en la Copa? Es que nos tenemos que agarrar de las cosas positivas que tiene el equipo, de los buenos jugadores y de los buenos momentos que tiene el equipo, que hoy creíamos que lo podíamos sostener durante el segundo tiempo. La primera jugada que llega el rival nos convierte y a partir de ahí se hizo muy, muy pastoso, digamos, ya el partido no se hizo bien jugado, fue muy trabado, y la segunda que nos llegan también nos convierten. Entonces, ¿tenemos que mejorar? Claro que lo tenemos que mejorar. Tenemos que ser conscientes del momento que estamos atravesando. Digamos, sabemos que no va a ser fácil, porque se nos está haciendo muy cuesta arriba algunos partidos. Pero lo tenemos que trabajar y yo confío y creo en la jerarquía del jugador, en la jerarquía del equipo, que digamos, que estos momentos tenemos que dar la cara y a partir de ahí vamos a empezar a ver el crecimiento en resultados, porque si te pones a analizar todos los partidos, muy pocos partidos mereció perder Estudiantes, pero de nuevo, era una probabilidad que suceda así, nos tenemos que lamentar por otros puntos, no por estos. Eduardo, ¿cómo te va? Estamos en vivo para el Radio de la Red. En esto de encontrar respuestas rápido, viene el partido de Copa, está claro, en 3 semanas. Pero también volviendo al tema del campeonato, quedan 2 fechas, hay que esperar el resto de los partidos para ver cómo queda Estudiantes parado en su zona para ver si tiene chances todavía de quedar entre los 8. ¿Te preocupa lo que es la cantidad de partidos sin conseguir victorias en el campeonato y sigue estando esa confianza intacta más allá de los otros partidos de que el equipo se puede llegar a meter entre los 8? Claro que sí. ¿Cómo no vamos a tener confianza en meternos dentro de los 8? Tenemos un partido más que importante por el torneo que jugamos con nuestra gente y necesitamos el apoyo de nuestra gente.
Y obviamente que ganando ese partido nos vamos a acomodar y vamos a ir al último partido también a buscar estar entre los 8. Pero como nos cuesta a nosotros, les cuesta a muchos otros equipos, no es solamente que es Estudiantes. Hoy poquitos equipos encontraron una regularidad, es muy difícil el torneo. Pero bueno, estamos para eso, estamos para poder levantarnos otra vez y empezar a volver a construir lo que se había empezado a construir, que el equipo había arrancado muy bien esta fase. Bueno, estamos en esa etapa que nos cuesta un poco más. ¿Tenemos que tener tranquilidad? Sí, tenemos que tener tranquilidad, pero tenemos que actuar más rápido en consecuencia de lo que nos está pasando y mostrar quiénes somos. Porque de eso se trata, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil este camino. Y no es fácil este camino, porque no todos están peleando campeonato, copa, o es la búsqueda. Nosotros la queremos agarrar, esa situación, y vamos a trabajar para poder clasificar en los dos frentes. Buenas noches, Eduardo. Alejandro Blum para Fútbol Pasión Permanente, AM1010, estamos en vivo. La consulta es puntualmente por un jugador, estamos hablando de Lucas Alario, que sumó pocos minutos frente a Gimnasia y hoy no sumó minutos. Si tenés pensado que sume algo ahora entre semanas frente a Botafogo. Vamos a ver bien al rival, vamos a ver las necesidades que tenemos como equipo para ese partido. Y justo estos últimos 2 partidos no creía que era momento para él, porque en los últimos minutos me parece que eran partidos trabados, más luchados, y Luciano nos da más en esa faceta que está acostumbrado a los golpes, más grandote, más de fuerza, que digamos, había pocos espacios en las entrelíneas donde se puede mover Lucas. Veremos para el próximo partido si está para que él pueda desarrollar su fútbol y nos pueda ayudar. Hola Eduardo, acá. Soy Niro para Gol de Vestuario. Consultarte por otro jugador en particular, por Cristian Medina. ¿Cómo se le habla a un jugador que tuvo tanta historia en este club, que salió de la cantera de este club, para venir a enfrentar este partido y que después, cuando hagas el cambio, se vaya silbado? Contra esa situación a veces muy, muy difícil. Él es un chico muy callado, muy tranquilo, que le dejó $15 millones al club. Después te van a contar la historia que te quieren contar. Y cuando hablas todos los días y podés desarrollar de que se instale una historia, él está tranquilo, él está bien. Nos está de a poco aportando más de lo que buscamos de él. Hoy tuvo una situación clara para poder concretar. Y creo que encontramos muchas situaciones de las que buscamos, sobre todo en el primer tiempo. Él tiene que tener tranquilidad de que siempre ha actuado de buena manera. Y como te digo, un chico que tuvo toda la historia en el club y le deja $15 millones, después, bueno, ya está. Hay que darle vuelta a la página. Él debe estar muy agradecido a la institución que lo hizo crecer y que hace efecto de los frutos que él dejó. Entonces, él sigue continuando, él mira para adelante y él siento, digamos, que lo tenemos todos los días y claro que por el momento hay que acobijarlo y hay que entenderlo, como también lo tenemos que presionar y exigir para que dé lo mejor de sí. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí a tu derecha, Mateo Basualdo te saluda para Minuto Deportivo. Tiempo atrás te consultaba si tu equipo tenía la obligación de ser campeón. Me dijiste que la obligación la tiene Boca o River por el plantel que tienen. Estudiantes hizo un buen mercado de pases. Quería preguntarte cuáles son las obligaciones que tiene Estudiantes de La Plata en este año. Muchas gracias. Sí, yo creo que la obligación, que tampoco es obligación, digamos, la exigencia que nos ponemos nosotros es clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y estar en las finales del torneo nacional. Porque de ahí es solamente un partido. Y en un partido pueden pasar cualquier cosa. Y nos tenemos que meter en ese lote. Pero de nuevo, cuando se habla, ¿viste? de obligación, no la entiendo esa situación de obligación. Nuestra obligación es representar bien al club y representar bien a nuestra gente, a nuestros hinchas.
por muchos momentos lo hacemos, se siente representado, por muchos momentos nos está costando más de la cuenta, más de lo que creíamos, y nos está costando readaptarnos a esa nueva realidad. Pero por eso tenemos jugadores de jerarquía con personalidad que la tenemos que poner ahora, esta personalidad. Porque si no, ¿cuándo la vas a poner? Cuando todo va bien, es fácil. Es fácil. Cuando el rival iba por 2 goles, era fácil jugar. No era fácil jugar ese primer tiempo para el rival. Entonces, nosotros tenemos que entender los momentos, entender las situaciones, y claro que nosotros tenemos una exigencia propia de que nos agarramos de eso para poder clasificar dentro de los 8 para jugar las finales del campeonato nacional. Quedan 2 fechas, hay que ver cómo termina la fecha, y tenemos un partido importante por Copa Libertadores para buscar, digamos, estar en octavos de final de Copa Libertadores. Entonces, esa es nuestra exigencia. Después las obligaciones, las obligaciones son ir todos los días, creer en lo que hacemos, estar apto para que el entrenador decida lo que requiere la situación o lo que requiere un partido, pero eso sí es una obligación. Pero después me parece que más es una exigencia de lo que sentimos nosotros, es interno. Eduardo, acá, buenas noches, ¿cómo andás? Quería consultarte cómo están viviendo esta racha, este periodo un tanto estivo con el rendimiento y con los resultados, y sobre todo también vos, cómo lo estás viviendo, qué tanto te preocupa, qué tanto te ocupas, sobre todo por los objetivos, justamente vos lo mencionabas, clasificar en octavos de final, también la Copa Libertadores, con el aliciente de la mochila del año pasado, particularmente desde ese lado más grupal, humano, digo, ¿cómo lo están viviendo tanto vos como el grupo? Gracias. Y no estamos cómodos. Digamos, es una cierta incomodidad que estamos teniendo en el día a día, y que como que decís, bueno, este partido es el que va a dar el salto, este es el otro partido. De nuevo, creo que el primer tiempo que hizo el equipo fue muy bueno. Digamos, con situaciones de goles, circulando la pelota, el rival creo que no llegó al arco. Digamos, salvo la transición que terminó en penal, y que teníamos ganancia en número de jugadores en esa transición. Pero bueno, digamos, a esa cierta incomodidad, como dije anteriormente, tenemos que ponerle el carácter y la personalidad para salir adelante, porque si no, toda esa situación como que te abruma y te empuja y te va a buscar aplastar. ¿En qué te va a buscar aplastar? En la crítica, en que ya, digamos, la crítica del periodismo normal va a buscar que no confíes en vos, que no confíes en el equipo, que el hincha no confíe en el equipo. Nosotros tenemos que tener en claro, digamos, que hay momentos que nos puede superar una situación, pero es cómo nos reacomodamos y nos readaptamos a esa nueva situación. Primero, teniendo los pies sobre la tierra, teniendo tranquilidad, y a partir de ahí trabajar fuerte, digamos, convencerse y ser duro de la cabeza para atravesar este momento, porque hay que atravesarlo. Y si no lo atravesamos porque la personalidad del equipo es baja, o la creencia es baja, las convicciones no son buenas, pero me pareció que ese primer tiempo tiene muchas convicciones, y de dónde nos podemos agarrar del equipo. Entonces le tenemos que mostrar personalidad a nuestros hinchas, personalidad a nuestros jugadores, para atravesar este momento que es incómodo, pero se dio. Lo único que podemos hacer es mirarnos a la cara, no escaparle a la mirada, no empezar a mirar para los costados, porque la solución la puede tener uno, pero se la tiene que brindar al equipo. Y a partir de ahí me parece que podemos empezar a seguir construyendo en este equipo para los objetivos que tenemos claro. Última pregunta. Eduardo, muy buenas noches. Patricio Klimesuk para Cadena Golan Pop. Quería preguntarte qué pasó a partir de los 35 o 40 minutos del primer tiempo. Creo que el equipo hizo espejo con el de Boca en el planteo táctico, hizo muy buenos 40 minutos, 35 o 40 minutos, y a partir del penal de Boca se empezó a complicar. ¿Fue solo merma física o el rival pudo encontrar los caminos? ¿Cómo lo viste vos? Sí, creo que mi forma de ver el fútbol y todo, cada uno tiene su mirada, su opinión.
no hicimos espejo nosotros. Nosotros hicimos línea de 3. Entonces teníamos superioridad numérica defensiva y teníamos amplitud, sabiendo que Boca iba a jugar, digamos, se cierra mucho. Entonces los cambios de orientación nos daban las libertades para jugar y encontrábamos en los lugares óptimos para que generar esas situaciones de riesgo. Y quedábamos muy bien parados en defensa, con superioridad numérica defensiva y superioridad numérica ofensiva. Pero lamentablemente en esos 1 contra 1 que lo tenemos a Thiago, a Cristian, a Edwin, a Eric, no pudimos hacer la diferencia. Bien. Como el centro que tuvo el rival y acertó, nosotros tuvimos una cantidad para tirarlos y no los acertamos. Entonces no fuimos claros en esos últimos metros. Entonces, cuando jugás en este estadio contra esta clase de rivales, no le podemos dar tanta chance como se le hemos dado. Pero de nuevo, creo que entramos en ese segundo tiempo sabiendo que seguíamos, digamos, teníamos la posibilidad de manejar la pelota porque Boca solamente corrió a Palacio de su eje para no estar tanto con Neves y nos costó agarrarle la marca, digamos, porque siempre nos sobraba uno cuando en el primer tiempo no nos sobraba. Entonces la primera situación que tuvieron marcaron y claro que ahí empezó a hacer cuesta arriba, pero hay que tener tranquilidad y hay que pensar en lo que viene, que es muy importante, que es ganar con nuestra gente, hacernos fuertes en Copa Libertadores y el próximo partido de local, por el torneo local, tenemos que ganar nuevamente con nuestra gente y estar esperando para el final del torneo. Muchas gracias, Eduardo.